Público de la Octava y Radio Centro, el 5 de febrero de este año, recordarán ustedes, el presidente de la República presentó 18 iniciativas de reformas constitucionales y dos legales que forman parte de esto que él hizo llamar el Plan C. Una de las iniciativas más polémicas y comentadas es la que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial, donde uno de los temas más controversiales es la elección por voto directo de una serie de cargos importantes del Poder Judicial. Y bueno, pues es un tema que va a estar en el debate seguramente en las próximas semanas, si es que en septiembre se planea aprobar la reforma judicial y por esta razón invitamos al octágono a Ana Laura Magaloni, que es abogada de nuestro futuro AC, constitucionalista y a quien ya hemos tenido en este espacio en otras ocasiones. Ana Laura, gracias por estar aquí. De entrada te pregunto, ¿se necesita en México una reforma al Poder Judicial? Más allá de si se necesita esta reforma o no. Hola, Hernán. Pues yo me acuerdo que tú hiciste este libro, ¿te acuerdas? El de la 4T, y me acuerdo muy bien que yo escribí el capítulo sobre justicia al inicio de esta administración. Y yo sí creo que una parte muy importante de nuestro orden social, jerárquico, vertical, excluyente, tiene que ver con el funcionamiento, la arquitectura y funcionamiento del sistema de justicia. Entonces, a mí me da una enorme alegría que esta sea parte de la agenda del segundo piso de la cuarta transformación. Una reforma judicial es muy importante en nuestro país y puede cambiar la estructura social en la que vivimos, si la hacemos bien. Ahora, pero esta reforma, como se ha planteado de entrada, ¿qué impresión te genera? ¿Cuál es tu sentir? Mira, lo que más me duele de esta reforma es que lo que yo creo que son los problemas centrales del sistema de justicia y teniendo una ventana de oportunidad espectacular para resolverlos, no los atiende. Y entonces a mí me da pena que gastemos tanto capital político y económico, porque esto le va a costar al país, haciendo algo que no resuelve propiamente los graves problemas de nuestro sistema de justicia. Entonces, yo sí te digo, Hernán, que yo he llevado toda la vida esperando a que alguien de la clase política diga, quiero hacer una reforma en serio del sistema de justicia. Yo soy la primera en estar ahí, porque creo que es clave y le he pensado muchísimos años. Esta reforma no resuelve los problemas, pero sí va a meter al gobierno que inicia de Claudia Sheinbaum en problemas. Y esas dos combinaciones me parecen que la verdad me duelen y me gustaría tratar de intentar como explicar por qué esto no debería de suceder y por qué hay otras rutas para cambiar ese sistema. ¿Cuáles son los temas que más te preocupan, Ana Laura Magaloni? Mira, yo creo que los dos grandes problemas que tiene que resolver nuestro sistema de justicia, y lo escribí de nuevo, no lo estoy diciendo nada más en este contexto, lo dije desde hace siempre, pero lo escribí en el libro, son dos. Los problemas de acceso a la justicia. Nunca hemos creado unos tribunales, unas instituciones que permitan cachar las demandas de justicia de cientos de miles de ciudadanos. O sea, nunca ha sido un tema en todos estos años de democracia y de debate, de la igualdad y de la transparencia. El acceso a la justicia nunca ha sido parte de una agenda pública. Y tampoco fue en la administración anterior. Es increíble que no podamos saldar esa deuda, pero al mismo tiempo, en la cima del sistema de justicia, ahí donde se arreglan los grandes litigios, todavía es posible encontrar influencias económicas, que por dinero se muevan las cosas de una a otro sentido en litigios de altísimos montos y finalmente todavía podemos ver la injerencia del sistema político sobre las decisiones de los jueces. Entonces, esta cosa entre manipulación y corrupción, por un lado, y falta de acceso, pues genera una bomba perfecta, porque ¿a Claro. quién le sirve realmente el sistema? Ahora, esta idea de que sean electos por voto directo,
de la población, jueces, magistrados, ministros de la corte. A algunos se les antoja demagógica, a otros se les antoja un disparate, pero el presidente la ha defendido con vehemencia. ¿Qué consecuencias tendría que el año próximo fuéramos a una elección para elegir autoridades del Poder Judicial que hay que decir que la mayor parte de la población ni siquiera sabe muy bien qué es la diferencia entre un juez, un magistrado, un Pues ministro? local, pues federal. Eso de entrada, pero ¿cómo te suena esa propuesta, Ana Laura? Mira, cuando tratamos de quitar los intereses económicos, políticos o criminales de los jueces, pues una elección, pues es caldo cultivo para que esos intereses entren, la verdad. O sea, ya lo vimos cuántos candidatos mataron. ¿Tú crees que es porque no eran buenas personas? Es porque los intereses criminales están entrando al sistema político, por eso matan a los candidatos. Pues lo mismo pasaría, y me parece, con respecto a los jueces y juezas, no que los maten Ya a los... pasa, ¿no? Sí, Ya pero, están capturados los juzgados, pero, los pero tribunales. de una manera ahora, de forma mucho más invisible y perpetuando el sistema. Lo que quiero decir es, si la elección es el mecanismo para evitar que estos intereses entren al sistema, no parece que es un mecanismo a prueba de balas, digamos, es un mecanismo más bien que deja mucho más vulnerables a los jueces y juezas de estos instrumentos externos a la función jurisdiccional. Pero la segunda cosa que me parece que no es trivial es, es, es esto que hace el Poder Judicial Federal en México, ¿no? Y eso requiere como entender algo más de cómo ha sido la justicia en este país. En este país realmente nunca se ha construido un sistema de justicia para la gente. Nunca. Ningún político se ha interesado en que la ventanilla le funcione a la señora que se quiere divorciar, a quien ya perdió a sus hijos, a quien no puede cobrar un contrato, a quien vive, a quien la despidieron injustificadamente. Todo ese entramado de por qué te protege la ley y a quién, ese funciona súper mal y nunca a nadie le ha importado. Y el hecho de que la ley te proteja o no hace una diferencia sustancial con respecto a tu capacidad de prosperar. Pero bueno, o sea, entonces nosotros dejamos en manos de nadie el sistema de justicia local que tendría que proteger esos intereses. Ahora, ¿cómo ves la reacción que ha generado esto No, en no, los no, pero estados? 3 segunditos. Sí. El sistema de justicia federal se creó principalmente para darle certeza al Tratado de Libre Comercio. O Ujú. sea, es otro Eh, bloque del país, no sé si me explico. La Tiene reacción que de ver con los otras mercados. cosas, digamos. ¿Qué? Ha habido una reacción desde que ganó, digamos, la mayoría calificada, la 4T. Los mercados no reaccionaron favorablemente y eso que uno no puede decir que hayan sido, digamos, perjudicados por esta administración. Y sin embargo, el solo anuncio de que se puede venir esto los ha puesto en la incertidumbre. ¿Por qué, Ana Laura? Porque ahora sí tienen todo el poder, digamos. O sea, cambió el régimen político en un sentido muy, muy importante. Las normas del juego político, esas que quedan en la Constitución para que se juegue la división de poderes, las elecciones, los contrapesos o los órganos autónomos, lo que sea, ya son movibles por un solo partido en el poder. Ya no va a haber oposición que las resista. Entonces, la gran pregunta como del mundo empresarial, pero me gustaría distinguir entre el mundo del mercado y el mundo de los inversionistas. A México le interesa que vengan inversiones, pues algo de lo que amenaza al mundo de las inversiones es ver mucha concentración del poder, perdiendo al mismo tiempo la capacidad de tener la certeza de que estás ante un juez imparcial, digamos, en caso de tener un conflicto en México.
Y que no se nos haga bolas. O sea, esto no tiene que ver con el proyecto del presidente o de la 4T. Un montón de cosas tiene que ver con el mundo comercial propio de estos canales de globalidad que rigen entre Estados Unidos y México, etcétera, etcétera. Tienen una parte que funciona de otra manera y que logró conectarse, pero que ha sostenido una tercera parte de la economía del país. Pero ¿qué es lo que estaría en riesgo para ellos con una reforma judicial como la que se está planteando? Fíjate que algo de lo que tiene el Poder Judicial es que la calidad del Poder Judicial depende centralmente de las personas que imparten justicia. Si tú piensas, por ejemplo, en el sistema médico, pues depende de un chorro de cosas, además de los médicos. Depende de las enfermeras y depende de que haya medicinas y de que haya quirófanos y de que haya buen servicio, etcétera. Pero la justicia, en último término, es una buena sentencia. Y una buena sentencia es un proceso argumentativo inteligente. Y las mentes que habitan ese lugar son brutalmente, hacen brutales diferencias. No tenemos al mundo perfecto, entiendo, pero ¿de dónde viene lo poquito que tenemos? Pues un conjunto de funcionarios que han ido aprendiendo, entendiendo, que tienen experiencia, que llevan muchos años trabajando en esa burocracia, que entienden los criterios, las restricciones, de repente sustituirlas y por otros nuevos que no sabemos ni qué piensan, ni dónde han sido entrenados, ni qué intereses representan, va a generar una cantidad de incertidumbre que no es digerible fácilmente por el mundo comercial. Y Ahora, ¿qué ese es opinas? el gran dilema. ¿Qué opinas, Ana Laura, de la respuesta que ha dado la presidenta electa o virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ante el anuncio, digamos, de que ya en septiembre se estaría discutiendo esta reforma? Ella sale y dice, se va a consultar, vamos a escuchar a las barras de abogados, es algo que no decía el presidente López Obrador, vamos a escuchar a las facultades de derecho, digamos. Pareciera que ella intenta ponerle paños fríos a esta situación de apuro que tienen algunos y ella dice, no, a ver, discutamos este tema bien, seriamente, de forma racional, en un proceso deliberativo. ¿Tú le tomas la palabra? ¿Te parece que esto va a ocurrir así como lo ha anunciado la presidenta electa? Sí, yo creo que sí va a ocurrir en un proceso de expresión de voluntades que se manifiestan en contra o alertan sobre posibles problemas. Pero creo que lo nuevo para la presidenta electa es administrar una mayoría calificada. Creo que todo el mundo sabe que al final de cuentas puede ser o no escuchado, porque ya tienen los votos que se requieren para que esto sea verdad. Entonces, la verdad es que, como en el sistema anterior, en el sistema político anterior, es cuál va a ser la resistencia interna. ¿Habrá o no resistencias internas? Porque las resistencias opositoras son irrelevantes para el problema. Ya es mucho más importante que perciben las personas que están hoy en el poder sobre las ventajas y desventajas de esta reforma y por qué hubiera restricciones o no. Entonces creo que más bien queda la cancha y la pelota en la cancha del presidente y de la presidenta electa. Y en ese sentido, como que no nos distraigamos. Hoy estamos en un contexto distinto. Antes los parlamentos abiertos servían como para discutir, debatir, tratar de persuadir, siempre y cuando haya oposición posible. Ahorita ya no hay oposición posible y ese contexto político no le tocó al presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum tiene que tener mucho cuidado en cómo lo administra. No puede ser igual que antes, porque hoy el poder es mucho más significativo y en este sentido mucho más amenazante a las certidumbres que requieren los perdedores, si quieres Sin duda. decirlo de alguna manera. Ana Laura Magaloni, muchas gracias por estar en el octavo. Gracias, Hernán.